thanks God because we are here. I'm so happy to be here. I love when we praise the Lord together. Estoy muy contento de estar aquí y me encanta cuando podemos alabar a Dios juntos. Como dice la Biblia, qué bueno y qué delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. And just like the Bible says, how good and how delicious is to stay the brothers together in harmony. Amen? I'm going to ask you to stand on your feet and pray with me. Les voy a pedir que se pongan en pie para que oren conmigo. And if you have your Bible, please open your Bible in Mark 10:14. Si tienen sus Biblias, voy a pedir que abran sus Biblias en Marcos 10:14. You can open your Bibles or turn on your Bibles. Pueden abrir sus Biblias o prenderlas, como prefieran. Mark 10:14. Voy a leerlo en español, Lalo me va a ayudar a traducirlo. I'm going to read in Spanish, Lalo is going to read in English. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: Dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. When Jesus saw this, he was indignant. He said to them, Let the little children come to me, and do not hinder them, for the kingdom of God belongs to such as these. Vamos a orar. Let's pray. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por la oportunidad de estar aquí. Gracias Dios por tu amor, por tu misericordia. Gracias Dios porque el día de hoy podemos juntarnos, Señor, como un pueblo para alabar tu nombre. Te pedimos en nombre de Jesús que nos hables, que nos guíes y que tu palabra sea bendición para nosotros. Thank you, Father, because we are here. We are here together as a body in Christ. We want to ask you, Lord, for a special blessing for all of us. Father, talk to us with your word and let us learn about what you want for us. In Jesus' name, amen. You may be seated. Pueden sentarse, por favor. Stand up. La semana pasada hubo una noticia muy importante en la ciudad de Chicago. La noticia hablaba de un tiroteo que hirió o mató a un promedio de 13 personas. The last week there was a very important news in the city of Chicago. The news said that somebody shot to kill 15 or 13 people. Some of them died, some of them were hurt. Y cuando nosotros escuchamos ese tipo de noticias, nos tenemos que preguntar qué es lo que pasó en la vida de esas personas. So when we hear this kind of news, we need to ask ourselves, what happened in the lives of these people? So they came to that point where they want to kill people or they just want to destroy other people. Y nos tenemos que preguntar qué es lo que pasó en sus vidas para que lleguen al punto en el que ellos quieren matar o simplemente destruir la vida de otros. Y cuando hacemos un análisis, tenemos que darnos cuenta que en la vida de esas personas faltó la presencia de un padre y de una madre. So when we make an analysis of this situation, we have to understand that they have the lack of a father and the lack of a mother in their lives. They don't have an example to follow. They don't have somebody who set the rules. They don't have somebody to show love. So when they grew up, they just learn to live in the way they want. Así es que como no tuvieron un ejemplo, no tuvieron alguien a quien seguirle, quien les pusiera reglas, quien les pusiera disciplina, simplemente crecieron y aprendieron a vivir de esa forma. A causa de este tipo de situaciones y a causa de este tipo de noticias, las Naciones Unidas establecieron lo que se llama la Carta de los Derechos del Niño. Because of these situations, because this kind of news, the United Nations, they established what is called the Letter of Rights for the Children. Y en esta carta a los niños, las Naciones Unidas establecieron las cosas mínimas que un niño debe tener para una buena vida. And in this letter, the United Nations established the minimum things that children must have in order to have a good life. And they wrote the next: the children has the right to life. The children has the right to heal. The children has the right to rest, to have fun, to play, to
creativity. The children has the right to have a name and a nationality. The children has the right to a family, to protection under conflicts, on war times, to liberty of freedom, liberty of thinking and liberty of religion, to protection against the bad people, to protection against the child work and against economic explosion, to protect the right to education, to receive free education, and the protection against every kind of sexual abuse or exploitation. Los niños tienen, por lo tanto, según lo que estableció las Naciones Unidas, derecho a la vida, derecho a la salud, derecho al descanso, al esparcimiento, derecho a la libertad de expresión, derecho a un nombre y a una nacionalidad, derecho a una familia, derecho a la protección, derecho a la libertad de pensamiento, derecho a la protección contra el descuido, derecho a la protección contra el trabajo y la explotación, derecho a la educación, recibir una educación gratuita y protección contra toda clase de explotación o abuso sexual. Y es que los países tienen que entender que si algo debe tener importancia es el cuidado que nosotros tenemos de nuestros niños. All the countries in the world must understand that if there is something that is important, is that we have to take good care of our kids, because the kids are the ones that are going to rule the world. We are just passing by. Los niños son los que van finalmente a gobernar el mundo. Los niños son los que van a crecer. Los niños son los que van a estar a cargo. Nosotros simplemente vamos pasando. By now, I'm 46 years old. Even when you think I'm younger. I'm 46 years old by now. El día de hoy tengo 46 años, aunque se me notan menos, ¿no? Y a mis 46 años, yo tengo que pensar, I am in my 46 years by now, I have to think about my age. I'm in the middle of my days, according to statistics. That means that I have 30 more years to live. My boy cried, you hear that? De acuerdo a las estadísticas, me quedan 30 años más para vivir. Y en este momento en mi vida yo tengo que pensar, ¿cuál ha sido el ejemplo que ha sido lo que yo he enseñado a mis hijos? And I have to think about what has been my example, what I have teach to my kids, what I have done in order to help them to have good lives when they grow up as an adults, when they get married, when they have to praise God. Y tengo que pensar qué les he enseñado como ejemplo para cuando ellos crezcan, para cuando ellos sean adultos, para cuando ellos tengan que enseñarles y ellos tengan que buscar a Dios. Y viniendo a lo que nos enseña la palabra de Dios, encontramos en Marcos capítulo 10 el versículo donde Jesús les dijo a los discípulos: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. So when we come to the Bible, we found on Mark when Jesus said, let the child come to me, because today belongs the kingdom of God. Y yo entiendo que Jesús mismo entendió y Jesús mismo sabía la importancia de cuidar a los niños. And I can understand that Jesus itself, he knew about how important it is to take care of the children. Y ahora nosotros tenemos la responsabilidad, como padres cristianos, de enseñar a nuestros hijos, de cuidarlos en la palabra, para que ellos crezcan amando a Dios. And now, as a parents, we have the big job, the responsibility to teach our kids to love God, to grow in the knowledge of the Word, to love the everyday living according to the Bible, so when they grow up, they can be better persons. Amen. Así es que hay tres cosas que los padres tenemos que saber respecto a nuestra responsabilidad para los hijos. Y yo creo que esto es muy importante para los que son papás y para los que no son papás.
y para los que tal vez son papás y se hacen como que no lo saben. So there are three things that are very important that we as a parent we have to know. And it's very important for us to know, for those who have kids, for those who have no kids yet, and for those who maybe have kids and they don't remember. They have to understand, all of us, we have to understand the next. Lo primero que tenemos que hacer para que nuestros hijos tengan una mejor vida, the first thing that we need to know to do in order to our kids have a better life, es instruirlos en la palabra de Dios. Is to teach them about the Word of God. Podemos instruirlos en cualquier cosa, podemos enseñarles cualquier cosa, pero si nosotros no tomamos la responsabilidad de enseñarles la palabra de Dios, estamos perdiendo nuestro tiempo. We can teach them anything. We can prepare in any area. We can send them to college, to the university. But if we don't have the time, if we don't take the time to teach them about the Word of God, we are just losing our time. Because they can become great professionals, they can become doctors, or they can become astronauts or any other profession. But if they forget about God, they are losing their lives. Así es que nosotros podemos enseñarles a que sean astronautas, a que sean doctores, a que sean cualquier cosa, buenos profesionistas. Pero si no les enseñamos a que primero amen a Dios, estamos perdiendo el tiempo y los estamos llevando a que ellos pierdan su vida. Por eso como padres tenemos que hacer esto. That's why as a parents we have to do the next. First of all, to provide for them. Lalo, si quieres leer 1 Timoteo 5:8. Como padres tenemos que hacer lo siguiente. En primer lugar, proveer sus necesidades. 1 Timothy chapter 5, verse 8 says this. Anyone who does not provide for their relatives and especially for their own household has denied the faith and is worse than an unbeliever. Si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y cuando estoy hablando de proveer, no quiere decir que los llenemos de lujo, ni quiere decir que los llenemos de cosas. And when I'm talking about to provide, doesn't mean to give them everything, to buy all the toys or their electronics and stuff. I'm talking about providing what they really need to live. I'm talking about to provide what they really need to have a good life, a dress, a meal, a clothes. Estoy hablando de proveerles lo que realmente necesitan, no juguetes, no electrónicos, no cosas así, sino proveerles lo que necesitan. Proveerles el alimento, proveerles la ropa, proveerles, o sea, lo básico que ellos necesitan para la vida. Because when the children receive from us, they understand better about God. Cuando los niños reciben de nosotros, ellos entienden mejor acerca de Dios. Because we as a parent, we are the reference for the kids about God. Nosotros como padres somos la referencia a los niños respecto a Dios. Because we call Him Father. We ask Him, Lord, provide me. We ask for help. Nosotros le pedimos al Señor, provéeme, Señor, ayúdame, Padre mío. So when the children saw that I'm a provider, they understand that I have a God to provide. They understand that my God provides, that God is a God of provision. He won't let me go, He won't let me down. Y cuando ellos me ven que yo proveo para sus necesidades, ellos entienden que tenemos un Dios proveedor. Entienden que Dios es nuestro proveedor, que no nos va a dejar caer, que no nos va a dejar ir sin nada. Yo no puedo hablar de fe y decirle a mi hijo, hijo, Dios va a proveer cuando yo no puedo proveer sus necesidades. I cannot teach about faith. I cannot teach about God provides when I don't provide their needs. Así es que en primer lugar tenemos que entender lo que dice la palabra de Dios y proveer sus necesidades. So first, we have to understand what the Word of God says, and we have to provide their needs. In second place, we have to learn to teach them about God. Proverbs 22:6 says, tenemos que enseñarles e instruirlos acerca de Dios, y Proverbios 22:6 dice lo siguiente: instruye al niño en su camino,
y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Proverbs 22:6. Start children off on the way they should go, and even when they are old, they will not turn from it. Y miren, es bien hermoso poder enseñarle al niño desde pequeño a que ama a Dios. It's beautiful, it's wonderful when we can teach the kids when they are a little to love God. And just rejoice with the kids singing here, dressed like pirates, saying "Rawr." O sea, me encantó ver a los niños aquí vestidos de pirata diciendo "Rawr." Because in a funny way, in a different way, they are learning to love God. They are learning that the Christian life is not a boring life. It's the first time that I saw a pastor dressed like pirate in the middle of the church. O sea, es bien hermoso que ellos vean que la vida cristiana es una vida hermosa, no es una vida aburrida. Es la primera vez que veo un pastor no vestido como pirata en medio de la iglesia. Y qué hermoso cuando nosotros podemos instruirles de formas creativas para que ellos amen a Dios. And it's so beautiful when we can teach them in a creative way so they can learn to love God. They can learn to include God in their life, to include the principles of the Bible in their life, to talk about God, to live by God, to stand on their feet because of God. Que ellos hablen de Dios, que ellos se paren por Dios, que ellos den testimonio de Dios. When they grow up, they won't forget God. When they grow up, they won't forget the work of Jesus in their life. When they grow up, they won't forget why they learn, why they enjoy, and they will learn to trust God in everything. Así es que cuando ellos crezcan, van a aprender a valorar lo que recibieron de pequeños. Van a recordar el amor de Dios, van a recordar la provisión de Dios, van a recordar la enseñanza de la palabra de Dios y van a hacer a Dios parte de su vida. I saw a sign posted in Facebook. You know that Facebook shows us many things. Vi un letrero en Facebook y me llamó la atención. Facebook nos enseña muchas cosas. The sign said, there's a man in the jail. And the sign said the next. The government, let me remember a little bit. El gobierno prohíbe la lectura en las The escuelas. government is banned the reading of the Bible in the schools, but is promoting the reading of the Bibles in the jails. El gobierno promueve la lectura de la Biblia, prohíbe la lectura de la Biblia en las escuelas, pero promueve la lectura de la Biblia en las cárceles. And I thought to myself, they should promote to read the Bible in the school, so they don't have to promote the read the Bible in jail. El gobierno debería promover leer la Biblia en las escuelas para que no tengan que promover años más adelante que la lean en las cárceles. Estamos haciendo las cosas al revés. We are doing the things in the contrary way. We have to teach them. We have to teach them about God when they are kids, when they understand, when they receive, when they are humble. Tenemos que enseñarles acerca de Dios cuando son pequeños, cuando nos entienden, cuando lo reciben, cuando no lo cuestionan, cuando son humildes. Por eso la palabra del Señor enseña que nos volvamos como niños, para que como niños recibamos sin cuestionar las cosas que vienen de parte de Dios. That's why the Bible teaches that we have to become like children. So in this way, we don't question about God, and we just receive the things of God with faith, in a natural way. Y por último, en tercer lugar, tenemos que enseñarle a nuestros hijos la disciplina. And in third place, we have to teach our kids about discipline. La Biblia dice en Hebreos capítulo 12, versículo 6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. No me la digas, espérame. Hebreos 12, 6. Hebrews chapter 12, verse 6.
Hebrews 12, chapter 12, verse 6. For whom the Lord loveth, he casteth, and scourgeth every son whom he receiveth. Listen to me, and this is very important, because now in our days, the parents are afraid to discipline their kids. Escúchame, y esto es bien importante, porque hoy en estos días los padres son temerosos de enseñarle a sus niños. And when I talk about discipline, I'm not talking about punishment. Y cuando hablo de disciplina no estoy hablando de castigo, no estoy hablando de violencia, no estoy hablando de golpes. I'm not talking about hit the kid, I'm not talking about doing bad things. I'm talking about being wise to give discipline to your child. Estoy hablando de que seamos sabios para que le demos disciplina a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque la disciplina es una muestra de amor. La disciplina es una muestra de amor. Y nosotros como padres, si amamos a nuestros hijos, debemos guardarnos en disciplina y mostrarles el amor cuando nosotros los disciplinamos. As a parent, we have to show them that they must have discipline in their life. Because the discipline is a way to show our love. Listen to me. The discipline is a way to show the love. I apply discipline to your life because I love you. I set the boundaries to your life because I don't want you to be hurt. I set the boundaries, the limits, because I want you to have a good life. Te pongo límites porque me interesa cuidarte. Te pongo límites porque no quiero que te pase nada. Te pongo límites porque quiero que tengas una buena vida. Tenemos que entender, la disciplina nos corresponde a los padres. No a las abuelas, no a los abuelos, no al vecino, no a la escuela, no a la policía, sino a mí como padre. That means that the discipline belongs to the parent. Listen carefully. Not to the grandma or to the grandpa. Not to the nephew or to the teacher or to the police. I have to be responsible for the discipline of my kids. I have to be responsible because I have to teach them with love. I have to teach them according to the Bible. I have to teach them and show them love when I apply the discipline. ¿Por qué? Porque tengo que enseñarles con amor. Tengo que enseñarles lo que la palabra de Dios dice respecto a la disciplina. Y cuando yo los discipline, ellos entiendan que lo hago por amor. La palabra de Dios nos enseña, Efesios capítulo 6, versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ephesians 6, verse 4 says, Fathers, do not exasperate your children. Instead, bring them up in the training and instruction of the Lord. Y esto es bien importante que lo entendamos, porque tenemos que criarlos en disciplina y amonestación. We have to raise our kids in discipline before the Lord, according to the Bible, with love. When you love somebody, you don't hurt. When you love somebody, you don't depreciate. When you love somebody, you don't do bad things. You do the best in order for they can have better life. Así es que cuando nosotros amamos a alguien, no los golpeamos. Cuando amamos a alguien, no los castigamos, no los lastimamos, no hacemos cosas malas. Sino que cuando los amamos, les mostramos disciplina con amor y sabiduría para que puedan tener mejores vidas. Así es que yo le doy muchas gracias a Dios por el esfuerzo que se hace de poderle enseñar a los niños. I thank God for this work to teach the kids. I thank God for the life of those who dress like pirates, for the life of those who march and are not ashamed, for the life of those who speak like a children sometimes and play funny things. I thank God for all of them because they are helping us to show them about God. Y le doy muchas gracias a Dios por aquellos que enseñan, por los que marchan, por los que se disfrazan, por los que hacen cosas chistosas, porque nos ayudan para que nosotros podamos enseñarle a nuestros hijos acerca de Dios. Son una provisión para el Señor. Those who work with the kids are a provision from God to the church.
son una provisión y son una herramienta para los padres, and they are a very important tool for us because you are helping us to raise kids who love God. Porque nos están ayudando a criar niños que aman a Dios. Y nosotros entendemos en la palabra, son una gran ayuda, pero el trabajo principal es nuestro. And we can understand according to the Bible. They are a big help, a big blessing, but the main work belongs to us. So, I want to ask you, we can join in prayer and we can ask God. God, help us to be good parents. God, help me. If I don't have a child yet, prepare me, God. So when I become father or mother, I can teach them according to your word. Así es que vamos a orar y vamos a decirle, Señor, ayúdame a ser un buen padre. Señor, ayúdame para que si yo no tengo hijos todavía, para cuando tú me permitas tenerlos, yo pueda ser un buen padre, una buena madre y pueda educarlos conforme a tu palabra. Vamos a ponernos en pie. Let's stand. Y cada esfuerzo que hacemos por los niños vale la pena. Everything we do for the kids is worth it. Everything. Every effort. Every work. Everything we do for them to grow is worth it. Sometimes we are very tired. Sometimes we prefer to go and saw the game. Sometimes we prefer to not to come to the church. But it's worth it when we do it. Because they are looking examples. We are setting examples for their life. A veces no lo queremos hacer, a veces estamos cansados, a veces preferiríamos estar viendo el juego, pero vale la pena hacer las cosas por ellos, porque les estamos dando ejemplos, y estos ejemplos van a transformar sus vidas. Let's pray. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por la vida de nuestros niños. Gracias, Padre, por el amor. Gracias, Padre, por tu palabra. Lord, we want to thank you in the name of Jesus Christ for the life of our children. Thank you, God, for their lives. Thank you, God, for your word. Thank you, God, because we have the chance to come before you in a humble way to ask you, Father, help us to be better parents. Y porque podemos venir con humildad delante de ti, Señor, para pedirte que nos ayudes a ser mejores padres. Help us, oh Lord, to be better parents. Help us, God, to be better examples. As a father, as a mother. To be somebody who trusts in you and somebody who can teach about you. And somebody who can give an example of your love. Enséñanos, Señor, como padres y madres a ser ejemplo. Que seamos alguien que nuestros hijos vean, Señor, y vean muestras de tu amor. Que seamos alguien que nuestros hijos vean, Padre, y vean, Padre, lo que tu palabra nos enseña a través a través de nuestras vidas, Señor. Padre, bendícenos en nuestra labor como padres. Bendícenos y ayúdanos, Señor, a ser mejores padres. Help us, O Lord, to be better parents every day. Help us, O Lord, because we need to be better parents. We need to prepare our kids for this world. We need to prepare them. Help us, O God, to be better every day. Ayúdanos, Señor, para prepararlos. Ayúdanos, Señor, para ayudarles a que se enfrenten a este mundo, para que el mundo no pueda con ellos. Ayúdanos, Dios, para que seamos mejores cada día. And I want to ask you with all my heart, in Jesus' name. Te lo pido con todo mi corazón, en el nombre de Jesús. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Why don't you give a hand clap to God?